Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Morán, soy responsable del producto para Norton Perú y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre los discos diamantados. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Morán, soy responsable del producto para Norton Perú y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre los discos diamantados. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Morán, soy responsable del producto Discos Diamantados Pro, tu socio en el desarrollo de tus proyectos. un poco sobre los discos diamantados. Antes de empezar a hablar sobre los discos diamantados, vamos a definir qué es un disco diamantado, ¿no? De qué está formado, cómo se puede trabajar y demás. Hay que entender que empezar a hablar sobre los discos diamantados, el rubro de abrasivos, hay diferentes tipos de productos que generan abrasión. Tenemos el óxido de aluminio, por ejemplo, que es el elemento material que han formado los discos. Tenemos carburos, tenemos materiales cerámicos, inclusive tenemos lo que se puede llamar el taco, porque el elemento es más blando, ¿no? Dentro de estos del disco tenemos el material más de cerámica, que tiene una escala de Mohs, que se puede llamar aproximadamente de 10, ¿no? Quiere decir que aparte de tener una gran dureza, el material más de tiene bordes cortantes suficientes, varias 10 planas y una capacidad ilimitada, ¿no? Los elementos del disco diamantado tiene bordes cortantes, no es un diamante artificial, geométricamente casi perfecto, con varios bordes cortantes. Los elementos del disco diamantado tiene bordes cortantes. Dentro de la operación desinteresado, bajo mucha presión, se puede generar el segmento abrasivo. Dentro de la operación desinteresado, este segmento abrasivo, bajo muchas presiones, se desarrollan en el desinteresado, genera una pastilla de liga metalizada, la cual contiene diamantes como artificiales de gran dureza. Luego tenemos un arma metálica, que es, digamos, el cuerpo del disco. Este arma metálica se suelda mediante un láser para poder fundir y soldar el segmento abrasivo y podemos detener ya nuestro disco diamantado. Dentro de los discos diamantados tenemos, por ejemplo, lo que es la región, lo que es el segmento, ya que puede ser de forma segmentada o puede ser un aro continuo o un aro continuo cerrado. También tenemos el alma de acero y obviamente lo que tenemos es la región del abrasivo, que es el segmento, y el núcleo, que es el alma de acero. Tenemos el diámetro exterior, tenemos el núcleo, que es el hueco interior, la altura del segmento y el espesor del segmento. Los tipos de borde. Tenemos bordes para, por ejemplo, los segmentados, son ya sea con un borde, con un segmento mucho más pegado, como pueden ver en la foto, como para cortar concreto. Y, por ejemplo, tenemos bordes segmentados mucho más abiertos para cortar materiales más blandos. Recordemos que también, a pesar de la geometría o la forma de la separación de los bordes, también difiere mucho la dureza misma del segmento. Podemos tener un segmento duro, por ejemplo, que también sirve para cortar materiales blandos, como por ejemplo asfalto, o podemos tener un segmento mucho más blando para cortar materiales mucho más duros, como puede ser una piedra natural, un mármol, granito. También disponemos, aparte de los segmentos o el filo segmentado, mantenemos lo que es el ring continuo, que se usa mucho para cortar lo que es los zetas, y mantenemos también lo que es el ring aserrado o turbo, ¿no? Que se usa mucho para lo que es cortar materiales de mayor dureza, mármol, granito y demás, ¿no? Dentro de eso manejamos lo que son los discos diamantados Pro. No, recordemos que Norton maneja varias calidades, en este caso vamos a hablar sobre los discos diamantados Pro, ¿no? Antes de hablar de los discos diamantados, recordemos bien cómo es que nosotros como usuarios podemos reconocer o identificar los discos diamantados. Lo primero es reconocer la marca, el responsable del producto. Nosotros como Norton Sangoman, está bien especificado allí. Tenemos el tipo de filo o el tipo de ring, ¿no? Ya sea ring continuo, ring turbo o ring segmentado, como se está en la foto. Las dimensiones. En este caso están en milímetros. Acá tenemos en la imagen una foto de un disco de 110 milímetros, aproximadamente 4,5 pulgadas. Tenemos la máquina de uso.
sobre qué máquina se va a utilizar. Estos discos están diseñados y fabricados para usarse dentro de una moladora o esmeril angular. Recordemos que inclusive hay algunas máquinas en otros países que son especialmente para cortar concreto y usan discos inclusive que tienen el orificio mucho más pequeño, ¿no? En el caso del mercado peruano, lo más comercial y más común es encontrar discos para moladora que tengan un orificio de 5 octavos. La velocidad máxima de uso, las RPMs o los metros por segundo. Esta información es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos siempre, en seguridad, este factor es primordial. Como pueden ver, es un disco de 4,5 que va a girar a 13.900 RPMs. Pero, ¿qué pasaría si tengo un disco de 7 o 9? Ya no serían 13.000. Por ejemplo, un disco de 7 pulgadas marcaría 8.500 RPMs, mientras que un disco de 9 pulgadas estaría marcando aproximadamente 6.500 RPMs, ¿no? Los metros por segundo es un equivalente más o menos del giro. Ponemos de la recomendación de uso, si es una recomendación tanto húmeda o en seco. La ventaja de usar un disco Pro es que se puede usar tanto en una operación húmeda como en una operación al seco. En lo personal, prefiero que sea siempre húmedo porque una operación húmeda me ayuda siempre a reducir algunas operaciones. Por ejemplo, ¿no? Evita el incremento de polvo al medio ambiente, con lo cual la operación es mucho más limpia. Y además el lodo que se genera con el agua ayuda a enfriar la operación, evitando que se pueda, digamos, romper el disco y sobre todo a lubricar el corte, con lo cual puedo conseguir un corte mucho más rápido. Tenemos, digamos, la norma de seguridad internacional, la EN 13236, a la cual, digamos, hacemos referencia siempre. Tenemos los famosos pictogramas de seguridad. Por ejemplo, tenemos los 4 primeros que reflejan los EPPs recomendables o sugeridos para usar. Como ya saben, orejeras, porque es una operación que está por encima de 180 decibeles. Lentes de seguridad, porque obviamente hay mucho material particulado en el medio ambiente. Polvo, que puede salir, que puede caernos en los ojos. Mascarilla respiratoria, más allá por el tema coyuntural de hoy día de salud, es un tema muy importante porque también el mismo polvo que nos puede caer en los ojos lo podemos respirar y generar más adelante problemas respiratorios. Y guantes de seguridad, porque obviamente son herramientas que pueden cortar. Entonces, estos guantes van a poder ayudar a no cortar. El quinto símbolo, donde sale una persona leyendo, por ejemplo, es el pictograma donde se hace mención a que hay un manual o un instructivo de seguridad, ya sea físico o virtual. No, es más, les adelanto que a partir de ahora los nuevos discos diamantados van a tener su pictograma, un código QR, con el cual ustedes inclusive pueden tomar una foto del QR y les va a abrir la información adicional, inclusive de seguridad, sobre los productos, ¿no? También manejamos, por ejemplo, el sexto símbolo nos hace mención a la forma de operación. Como es un disco de corte, recordemos que el disco de corte solamente es a 90 grados. No es inclinado como está en la foto. Por favor, señores, evitemos inclinar siempre los discos cuando estemos cortando. Porque estos discos solo aguantan, digamos, la presión perpendicular que yo pueda ejercer durante la operación. Comienza a inclinar el disco y una segunda fuerza genera y este disco se puede romper. Por eso es importante, una operación de corte siempre es a 90 grados, perpendicular al material de corte. El sentido de giro, que es muy, pero muy importante, ¿no? Que es importante porque yo el disco lo puedo poner al lado contrario. ¿Va a cortar? Sí, pero va a generar muchos problemas para el corte. Vas a comenzar a ver que el disco comienza a zapatear, a saltar, y más adelante se puede romper el disco. Entonces, el sentido de giro facilita el corte. No sé si ustedes pueden darse cuenta en la imagen que se está proyectando. Les voy a hacer un pequeño gráfico, una pequeña imagen. Ustedes pueden ver acá el diamante que está direccionado. ¿Correcto? Si ustedes se dan cuenta, el diamante tiene una dirección. Acá está la cabeza del diamante y una cola. Cabeza de diamante, cola. Cabeza de diamante, cola. Si por alguna razón la flecha fue ya borrada por el uso, una forma interesante de cómo poder ver el sentido de giro es así. Van a ver la cabeza del diamante y una cola. Y en función a eso, ustedes pueden ya comenzar a adivinar o a, digamos, a sugerir hacia dónde va el corte. Esto es una recomendación que les puedo dar yo como un tip. Si por ahí se puede, digamos, se logra borrar ya la flecha indicadora, lo cual es muy importante, ¿no? Recordemos que para comparar los discos Norton hay 3 tipos de productos. Tenemos la línea, tenemos la línea Classic, bajo un proceso en frío, como dice Cool Press.
Tenemos línea Pro, la que es la línea más profesional, más para el usuario hábil que maneja el producto. Y tenemos una línea mucho más industrializada que es Clipper, ¿no? Que es digamos, productos de alto desempeño y de otra funcionalidad. Por ejemplo, en Clipper no encontramos discos de 4,5, 7 y 9. Encontramos a partir de 10 pulgadas en adelante. Es de alta gama, se puede decir. Pero entre Classic y Pro, la diferencia, ustedes pueden darse cuenta, es el performance. El performance de la fabricación, una fabricación en frío y en caliente, da que el rendimiento, por ejemplo, de un Classic sea menor al rendimiento de un Pro. A pesar que tienen el mismo diamante, ambos tienen el mismo diamante. La diferencia está en el proceso de cómo se fabrica. La seguridad, para que se den cuenta, la resistencia al torque, por ejemplo, la línea Pro está trabajando en alrededor de 800 newtons sobre el metro cuadrado, o sea, la presión en un área de contacto. El posicionamiento de costos, o sea, la cantidad de diamantes que puedan tener dentro de la pastilla, si se dan cuenta, en base 100, el Pro tiene 1, o sea, 100. En cambio, los Classic tienen mucho menos. Y si se dan cuenta, el costado del Clipper tiene muchísimo más, 250, más allá del 250% más de diamante. Entonces, eso quiere decir, por su mismo, como le mencioné hace poco, es un producto de mayor rendimiento, mayor capacidad de corte, mayor, si lo quieren ver, por ejemplo, mayor corte lineal. Tenemos lo que es la percepción de tecnología, nuevamente la línea Pro, es una línea media, y ofertas de producto, por ejemplo, si ustedes se pueden dar cuenta, Classic son de 10 hasta 9 pulgadas, en cambio la Pro, aparte de la 4,5, 7 y 9, manejamos discos de 16, 14 y 18 pulgadas. En estos tres últimos, en 14, 16 y 18 pulgadas, manejamos lo que son los discos Pro Combo, que son para las máquinas caminadoras, las que pueden cortar tanto lo que es concreto y asfalto como mixto, ¿no? En los tres productos, en las tres líneas como Classic, Pro y Clipper, manejamos segmentados, turbos y continuos, ¿no? Recordemos que es muy importante identificar la operación. ¿Por qué? Porque yo puedo cortar en sí, yo podría cortar un concreto con un continuo o un turbo y un segmentado. Pero obviamente, ¿cuál es el producto que más se adecua al material? ¿No? Cuando quiero cortar, por ejemplo, lo que es una cerámica, un porcelanato, lo que me importa mucho es el perfil de corte, el acabado final. Entonces, un disco continuo me ayuda a eso. Lleva mejor acabado, una comodidad de corte mucho mejor. Si yo cortara una porcelana o un cerámico con un disco segmentado, como ustedes pueden ver en la flecha que va hacia arriba, es un corte mucho más rápido. Esto genera mayor empostillamiento de la piedra. ¿Qué es un empostillamiento? Simplemente cuando estás cortando la piedra, el corte no es, digamos, perfecto, sino comienzas a notar que hay partes en el área de corte que faltan, ¿no? Eso se llama empostillamiento. Y eso es lo que queremos siempre evitar cuando cortamos piedra. Porque obviamente si yo corto una piedra que está empostillado, mayormente habría que descartarla. Porque, por ejemplo, si voy a renovar el piso de mi cocina o mi sala, que está con cerámicos, no quisiera que la gente muestre su vista bajo un piso que tenga un corte mal efectuado, que esté empostillado, que le falte pedazos, ¿no? Entonces, cuando se hace un corte y se empostilla, se tiene que descartar la piedra. Por eso que el continuo elimina la probabilidad de un empostillamiento. El turbo, por ejemplo, se usa para materiales mucho más duros, hormigones, asfalto, más que nada concreto, albañilería, piedra refractaria inclusive, ¿no? Porque, digamos, es una línea media, pero está más que nada trabajada para lo que son mamposterías, ¿no? Piedras mucho más duras o piedras decorativas. Y por último, está el segmentado, que nos ayuda a cortar lo que son concreto y asfalto, ¿no? Inclusive ladrillos, porque es un corte mucho más rápido, digamos, no nos importa mucho el cómo corte, sino el tiempo de operación, y obviamente esto nos ayuda a tener una operación mucho más rápida, ¿no? Como le mencioné hace poco, la línea Pro la puede identificar por el ring, en el caso de la línea Pro continuo, la puede identificar con su ring continuo y que sea de color blanco. Hoy en día ya está llegando al Perú el nuevo empaque, que es como el que está mencionado acá arriba. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que es un empaque en plástico, ¿no? Ya no es un empaque como antes era de cartón, ahora viene en un blister de plástico. Pero siempre el disco continuo Pro va a ser identificado como un disco blanco, con el fondo blanco, como pueden ver en la imagen, ¿no? Que es para cortar cerámicos, pizarras, azulejos y porcelanato, ¿no? Y obviamente el objetivo de un disco Pro continuo es poder evitar el empostillamiento o la fractura de la piedra o pieza, ¿no? Los discos Pro Turbo, son identificados de color rojo, ¿no? Y nuevamente,
También ha cambiado el empaque y ahora es un blister de plástico, como está en la imagen. No, recordemos que el disco turbo lo conocemos por un swing continuo, pero como si fuera aserrado, ¿no? Esto ayuda a cortar materiales mucho más duros. Mármol, granito, piedras decorativas, mampostería, ¿no? Materiales de mayor dureza. También tenemos lo que es el disco Pro segmentado, que es de color verde, ¿no? Igual que los dos anteriores, el empaque ha cambiado y es un blister de plástico, ¿no? Con este, como mencionamos hace poco, vas a poder cortar concreto, ladrillo, tejas y refractario, ¿no? Obviamente es un disco de mayor velocidad, pero el acabado no es, digamos, donde el acabado no es algo primordial. Veamos de una forma muy sencilla, ¿no? Yo tengo una casa, un proyecto que es la remodelación de una casa, y tengo por ahí que renovar la parte interna, lo que son los pisos de la sala, del baño, de la cocina. Como son losas, como son cerámicos, voy a usar un disco continuo, ¿correcto? Porque obviamente, lo voy a mencionar, evitamos el empostillamiento de la piedra. Voy a renovar la escalera de la casa, voy a renovar lo que es el acceso de la casa, le vende la rampa del garaje, como voy a cortar concreto, o voy a hacer de repente una nueva ventana, por ejemplo, voy a usar un disco segmentado, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a cortar la pared mayormente son de ladrillo con concreto, material inclusive mixto, ¿no? Es ahí donde uso este producto. Y si, por ejemplo, voy a poner una piscina, o voy a no sé, empotrar una cocina eléctrica o gas en la cocina sobre una mesa de granito o mármol, para cortar ese material voy a usar un disco turbo, ¿no? El de color rojo, ¿no? Además de los tres discos que hemos hablado, Norton el año pasado lanzó el disco Pro Combo. El disco Pro Combo, ¿cuál es? El disco Pro Combo es un disco que tiene 16 o 14 o 18 pulgadas, que sirve para cortar concreto o asfalto, ¿no? Ya sea en las caminadoras o en las cortadoras manuales, como está en la foto de la mano derecha, o materiales mixtos, ¿no? Hay muchos usuarios que tienen que hacer cortes, digamos, muy rápidamente sobre un material y luego sobre otro, o sobre algo mixto, o inclusive concreto verde, y es una alternativa económica para esa operación, ¿no? Recordemos que la profundidad de corte más o menos hablamos de 10 centímetros en esta operación. Y siempre es bueno que estos discos trabajen siempre primero en una profundidad de 5 y luego rematamos nuevamente con otros 5 centímetros de profundidad para poder aliviar y hacer una operación mucho más rápida. Entonces recordemos que los discos Pro Combo sirven justamente para eso, ¿no? Para poder cortar concreto, asfalto mixto o concreto verde, ¿no? Materiales de alta dureza, de alta abrasión, ¿no? ¿Dónde lo podemos ver, por ejemplo? Aquellos usuarios que están cortando todos los días pistas o cortando buzones para su mantenimiento con luz de sur, con Sedapal. Es una alternativa, como les digo, económica para esa operación, en el cual el tiempo que uno desperdicia en el cambio de disco es importante. Este disco, obviamente, al tener una versatilidad de materiales para cortar, reduce notablemente el tiempo de cambio de disco. También lanzamos ya hace un poco más de un año lo que son las copas Pro doble hilera, ¿no? Obviamente las copas sirven para lo que es el desbaste de concreto o de piedras, o para el solaqueo de paredes, ¿no? ¿Qué es el solaqueo? Por ejemplo, si alguien no lo conoce, mayormente cuando hacemos un edificio o una casa y hacemos las paredes, estas paredes están, digamos, encofradas. Quiere decir que están, una vez que ponemos los ladrillos o sin ladrillos, tenemos que rellenarlo con concreto. Hay como una especie de paneles que soportan el concreto fresco para que no se caiga. Entonces, una vez que ya el concreto secó, se desmontan estos encofrados y muchas veces pasa de que la pared no está 100% alineada o 100% plana. Entonces, a veces hay que darle cierta nivelación, ya sea a la profundidad de alto o bajo relieve, y con esta copa uno puede realizar esa operación de nivelación. Eso se llama un solaqueo. Ahora bien, me gustaría poder pasar un pequeño video para cerrar la presentación sobre lo que hemos podido conversar ahora, ¿no?
cerrado. Por otro lado, la base de acero del disco. Los discos diamantados están diseñados para cortar una amplia variedad de materiales, montados o instalados en cortadoras especiales y esmeriladoras. Su nombre se debe a que contienen partículas de diamante, que al ser material de alta dureza y abrasión, les permite realizar cortes en materiales de dureza considerable, con gran precisión y velocidad. ¿Cómo está compuesto un disco diamantado? Los discos constan de un alma metálica, cuyo borde tiene segmentos diamantados. El borde del disco puede ser segmentado, continuo o turbo, también conocido como aserrado. Por otro lado, la base de acero del disco puede estar provista de espacios entre segmentos, lo que permite la refrigeración de los mismos por la circulación de agua o aire. La composición de los segmentos diamantados consiste en una mezcla de polvos metálicos y diamantes. Estos diamantes pueden ser naturales o sintéticos y varían en tamaño de grano, calidad y forma. Clasificación de los discos diamantados. Tipo de borde o segmento. El borde de un disco diamantado puede ser continuo, segmentado o turbo. De acuerdo al tipo de borde, el acabado y la velocidad del corte pueden variar. Aunque todos los discos pueden cortar todos los materiales que mencionaremos a continuación, se recomienda utilizarlos de acuerdo a lo indicado. Diámetro. Existen en el mercado discos diamantados de diferentes diámetros. Entre los más comunes tenemos los de 4 pulgadas y media, 7 pulgadas, 9 pulgadas y 14 pulgadas. El diámetro del disco proporciona una profundidad diferente de corte. A mayor diámetro, mayor profundidad. Por supuesto, el diámetro también depende de la máquina en la que se vaya a montar el disco. Uso adecuado de los discos diamantados. Por otro lado, según el diámetro del disco diamantado, este posee una velocidad máxima de utilidad, y los discos que poseen diámetros menores deben utilizarse a una velocidad de giro mayor que los discos que cuentan con diámetros mayores. Muy importante también ver el sentido de giro del disco. No respetar el sentido de giro disminuye considerablemente e inclusive puede eliminar totalmente su capacidad de corte. Colocamos el disco en la moladora, con el sentido de giro adecuado y colocando la brida en la posición correcta. Recordemos que el uso correcto de cada disco diamantado según su característica para qué tipo de material acortar. Continuo liso, para uso en mayólicas, porcelanatos y materiales donde no pueda realizar despostillamiento. Segmentado, para uso en concretos, ladrillos y materiales donde no necesite un buen acabado. Turbo, para uso en mármoles, granitos, lajas y piedras decorativas. ¿Qué es un disco? Señores, espero que haya quedado claro. Veo que no hay ninguna pregunta, entonces creo que ha sido muy bueno, muy bien recibido. Ha sido hasta acá todo. Un gusto tenerlos presentes y los esperamos hasta una próxima oportunidad.